Bien, hola. Tengo este pensamiento. Dios se equivocó y la verdad que estoy enojado. Estoy enojado. Doble trabajo, verían ahí. Enojarme y sacarme el enojo. Pero esto no es lo que pienso yo, esto es lo que vamos a compartir que una persona le pasó en la Biblia. Y quiero que me acompañen en esta lectura. Y les pido disculpas porque yo no soy un predicador tradicional. Tengo que quizás estudiar cómo se hace una predicación tradicional y apegarme a ese formato. Pero soy más de leer muchos pasajes y que la palabra sea la que actúe en nosotros. Y esta lectura quizás es un poco extensa, les pido que tengan paciencia, pero es, creo que muy valiosa y muy rica para sacar varias conclusiones. Voy a leer la versión, yo siempre uso por lo general la nueva versión internacional. Si me escuchara el pastor Roque, estaría en contra mío, pero quiero siempre salir de ese formato de Reina Valera. Y me parece que este es un punto medio de la internacional como para equilibrar algunas cosas, algunas palabras que son más complejas, quizás para las nuevas generaciones. Y les vuelvo a decir, tengan paciencia, pero quiero que lean conmigo en sus Biblias o en la pantalla. Voy a leer el libro de Jonás, que son solamente 4 capítulos. Y seguramente la mayoría ya conoce esta historia, no sé cuántas veces la han releído, pero quiero que la leamos juntos. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, estamos seguros que esto es tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Que tanto las cosas del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son para nosotros, para enriquecer nuestra vida espiritual, para conocer tu carácter, tu forma de pensar. Y queremos, Señor, te pedimos, te rogamos, Espíritu Santo, que nos traigas luz, que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jonás capítulo 1. Jonás, hijo de Amitai. Estas son, dice, palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces?
Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: «Oh Señor, tú que haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente». Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: «En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor». Entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. «Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar». Jonás se fue a Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: «Dentro de 40 días Nínive será destruida». Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: «Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos». Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Capítulo 4, el último. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: «Oh Señor,
¿No era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por esta planta, pero al amanecer del siguiente día Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en su cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda, y de tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Esta es una historia, la verdad, que muy atrapante. Es una de las primeras historias que nos enseñan cuando vamos a la escuelita dominical, la historia de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y la canción, ¿no?, que le sigue eso. Y vino un pez muy grande y ¡plum!, se lo tragó. Todos sabemos, o creo que la mayoría conocemos esa canción. Pero estaba leyendo esto y justo ayer se levantó mi hijo Ulises y le digo: ¿querés escuchar? Bueno, y escuchamos y me empezó a preguntar y bueno, ahí cuando te empiezan a preguntar, uno se empieza a replantear ciertas cosas, ¿no? De, bueno, ahora, ¿cómo explico esto? ¿Cómo explico lo otro? Y la verdad que Dios, a través de mi hijo, Ulises, me dio el mensaje, ¿no? Y después me llevó a reflexionar sobre esto. Y la verdad que cuando lo releí varias veces estos 4 capítulos y después en diferentes versiones, cada capítulo tiene un mensaje en sí mismo. Un mensaje que Dios nos quiere enseñar. Recordemos esta situación, que en esta etapa de la historia, el mensaje solamente estaba dirigido de salvación para el pueblo de Israel. Nínive era una ciudad, era un pueblo que eran gentiles, no pertenecían al pueblo de Israel, ni por casualidad, al contrario, pertenecían a parte del pueblo asirio y eran archienemigos de Israel. Continuamente los estaban atacando, saqueando, todo el tiempo querían conquistarlos, ¿sí? Y los odiaban, los israelitas los odiaban a ellos, y les temían también, porque eran poderosos, eran guerreros y eran despiadados, no les tenían compasión a nadie. A los que atacaban, los destruían por completo, los desterraban, destruían sus ciudades, no le tenían compasión a nadie. Y acá Jonás se encuentra con una confrontación de su historia, de su moral. Llevarle un mensaje a estas personas que son enemigas del pueblo de Dios. Por eso les dije: Dios se equivocó y estoy enojado. Esto decía Jonás en su mente y después se lo expresó a Dios directamente. Y no solamente eso, lo mandó a un lugar que quedaba lejísimo totalmente. Algunas versiones dicen entre 800 y 1000 y pico de kilómetros de donde estaba Jonás. Tenía que hacer un viaje, me imagino que en esa época le llevaría muchos días, mucho tiempo, mucho esfuerzo, lejos de su familia, de su lugar querido, para ir a llevarle una oportunidad a los enemigos de ellos. Y automáticamente se va para el otro extremo, o intenta irse para el otro extremo. Es como si Dios estuviéramos acá en Buenos Aires y dice: bueno, tenés que ir a Jujuy y yo me voy para Ushuaia.
un lugar completamente opuesto. Así hizo Jonás, se fue para el otro lado. Y cuando se sube a este barco, automáticamente pasa algo. Y pensando en este capítulo, Dios hace algo. Dios le dio una palabra para salvar a cientos de miles de personas, a una ciudad entera. Y cuando se sube ese barco, los pocos marineros que estaban con él sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, Dios es tan impresionante, como decía Belén, el amor de Dios es tan impresionante que aún en la desobediencia de Jonás, estas personas encuentran el mensaje de Dios, encuentran la salvación, a tal punto que le ofrecen un sacrificio a Dios y se comprometen, hacen un voto de dejar a sus dioses para seguir a este único Dios verdadero. Cambia su vida. Y me ponía a pensar que a veces Dios tiene un plan, no es que a veces, Dios tiene un plan para nosotros, lo tuvo siempre, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y a veces, por diferentes circunstancias de la vida, nos desviamos de ese plan de Dios. Pero aún así, desviados y todo, Dios está ese plan con nosotros. Él tenía que salvar a más de 100.000 personas y aún desviado de todo, salvó un poquito de personas. Y a veces me pongo a pensar, ¿no será que tantas veces Dios me dijo que haga algo y en vez de ayudar a cientos solamente me conformé con ayudar a unos pocos? Aún así, todo Dios quiere mostrarme que el plan de Dios se va a cumplir a través de mí. Siendo obediente o siendo rebelde, como dice otra parte, las piedras van a hablar si nosotros no hablamos. Pero Dios estaba tan obsesionado con Jonás que aún en su rebelión salvó a este grupo de marineros. Y no solamente que lo salvó de la muerte, lo salvó, cambió sus vidas para siempre. No sé qué habrá sido el futuro de estas personas, pero estas personas dicen que se dieron un voto de seguir a Dios, aún en la desobediencia de Jonás. Y la historia sigue, y lo que me impresiona después en el otro capítulo es la oración que hace Jonás. Porque estaba muerto prácticamente, porque si lo tiran al mar, y ya en el mar era casi imposible que llegaran nadando, porque ellos intentaron remar hasta la orilla y no pudieron. Imagínense que nadando iba a ser imposible, o sea que ya se entregaba a morir y quería morir. No sé si por loco, por rebelde, prefería morirse antes que cumplir con el plan de Dios, pero aún así todo Dios ordena a este pez que se lo trague. Estando adentro del pez, él reacciona y hace una tremenda oración. Y fíjense la paradoja de esto, que él estaba enojado porque sabía, por lo que leímos al final, que Dios cambia de parecer. Y estaba enojado con Jonás seguramente Dios por su rebeldía. Y aún así todo hace esta oración y Dios le ordena a este pez que lo vomite y él tiene una segunda oportunidad. Él mismo vivió en carne propia este cambio de parecer de Dios. Dios decidió esto, me voy a morir, ya estoy muerto, pero Dios, te prometo. Y Dios escucha la oración de Jonás y le da esta segunda oportunidad. No le queda otra. Tiene que ir a este lugar que odia, que detesta a esas personas, detesta su cultura. Tienen otros dioses, otra religión, otras creencias. Aparte dice el relato que era tanta la maldad que había en Nínive, era tanto lo malo que hacían que esta maldad llegó a oídos de Dios. Me hace acordar la historia de Sodoma y Gomorra, que era tanta la maldad que Dios decidió destruirlas, porque no había chance de que cambiaran. Algo similar está pasando acá. Tanta la maldad de estas personas que Dios decide destruirlo. Pero aún así todo, Dios decide darles una oportunidad. Tiene que ir, entra a la ciudad. Y fíjense algo medio como tragicómico que hace Jonás. Si nos ponemos a leer bien, lo que él dice solamente es algo muy cortito. Dice, Dios va a destruir esta ciudad en 40 días.
ese fue todo su mensaje. Y vos decís, y yo lo releí a ver si dijo algo más. No, todo su mensaje fue esto: Dios va a destruir esta ciudad en 40 días. Pero después lo que me quedé pensando, el poder de la palabra que viene de parte de Dios es tan fuerte, es tan poderoso, que a veces nosotros no nos damos cuenta, que esas 2 palabras, 3, 4 palabras que dijo Jonás de parte de Dios, tocó a las personas. Tocó a las personas al punto de que esas personas se arrepintieron, tuvieron conciencia. Me imagino que ahí, quizás me atrevo a decir que el Espíritu Santo actuó en ellos, de alguna manera, indirecta, para que llevarlos al arrepentimiento. Y tanto fue este impacto, este mini mensaje que llevó Jonás, que llegó a oídos del rey. El rey decidió también involucrarse y que se involucraran todos los habitantes de ese lugar, incluidos los animales. Y Dios nos quiere enseñar algo tremendo acá, tremendo. Como decía Belén, el amor de Dios es tan grande, que a veces nosotros no lo podemos entender. Nos enojamos con Dios porque nosotros queremos que Dios haga ciertas cosas con ciertas personas o ciertas situaciones que creemos que son justas, y no entendemos por qué Dios tiene tanta misericordia con algunos. Pero el amor de Dios supera nuestro entendimiento. Dios nos ama tanto que ahora entendimos que envió a su único Hijo, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y lo que le quería enseñar a Jonás y al pueblo de Israel era que Dios tenía un plan para este mundo, aún para las personas que no pertenecían a su pueblo. Porque su amor es tan grande que no se puede contener, que quiere alcanzar a todas las personas. Aún a las peores personas que nosotros consideramos que no se merecen el amor de Dios o nuestro propio amor. El amor de Dios nos da una oportunidad a todos. Y a veces nos comparamos o juzgamos a los demás sin tener presente el amor de Dios. Como decía Guti en algunas predicaciones, nos fijamos en eso que falla el otro y no nos fijamos en nosotros. Pero el amor de Dios es tan grande, como lo cantamos en una de las canciones, que Dios me ama cuando estoy caído, cuando estoy levantado, cuando estoy enojado, cuando estoy alegre, cuando soy un rebelde o cuando trato de seguirlo de corazón, porque Dios me ama, no depende de mi condición o de mis pensamientos. Dios me ama por lo que Jesús hizo por mí. Y esto quería enseñarle a Jonás, decirle: yo amo a todas las personas y quiero darle una oportunidad. Y él predica este mini evangelio y las personas se arrepienten de corazón y Dios cambia el destino de estas personas, decide no destruirlas. Y Jonás se enoja otra vez. Estaba realmente enojado y ahí leemos que dice: estoy enojado. Y Dios le pregunta: ¿por qué te enojas tanto? Porque yo ya te conozco, yo sé que vos vas a cambiar de opinión, ya sé que si las personas te piden perdón, vos las vas a perdonar. Y estaba enojado por eso. Él no entendía en su justicia propia de ser humano cómo Dios puede amar a personas tan malas. Y Dios le quería dar a entender de que sí, Dios nos ama a todos. Inclusive te amo a vos, le decía, por más rebelde que seas, porque era un rebelde Jonás. Le pateaba en contra. En vez de jugar para su equipo, le metía los goles en contra. No, Jonás, yo te amo igual, aunque vos seas un rebelde, te amo igual. Y así como te amo a vos, amo a estas personas. Y me acuerdo ahí son unos pequeños fragmentos que están en esta historia de lo que vendría después, de cómo Dios cambió el destino de todos nosotros, que no merecíamos su amor, que no merecíamos ser perdonados por Dios. Sin embargo, Dios, en el tiempo indicado, mandó a su Hijo para hacernos entender de que sí, nosotros no nos merecemos el amor de Dios, no podemos comprarlo ni ganarlo como lo cantamos recién,
ni haciendo el mejor esfuerzo podemos lograr este amor de Dios para con nosotros. No lo merecemos. Pero la palabra nos enseña que no es por mérito, no es por las cosas que haga yo. Es por lo que yo reconozco, si yo reconozco mi situación ante Él, ahí cambia la cosa. Cuando yo reconozco de que Dios me amó tanto, que mandó a su Hijo unigénito a morir por mí, ahí cambia la situación. Ese chip que teníamos cambia. Y lo que Dios también quiere enseñarnos es que nosotros tenemos que tener de este amor para con todos. Todos se merecen el amor de Dios. Hay situaciones que son realmente difíciles. Y seguramente Alberto, que es el que visita los penales y las cárceles, está más consciente de esto, que uno quizás en su justicia humana diría, no, ni se merecen que vayamos a dedicarle un tiempo a estas personas. Seguramente hay personas que han hecho cosas terribles. Yo he tenido algunos compañeros de escuela que han terminado en la cárcel. Y algunos han hecho cosas graves. Y me los he encontrado con el tiempo. Y algunos, gracias a Dios, en la cárcel se encontraron con Dios. Por personas que entendieron que el amor de Dios es para todos. Y es difícil a veces que nuestra justicia no se interponga entre nosotros y el plan de Dios que tiene para las personas. Pero también lo hacemos con nosotros mismos, porque a veces nos autocondicionamos, decir, no, Dios no puedo avanzar porque Dios ya no me va a cambiar, ya soy así, mi carácter es así, siempre recaigo en la misma situación. Y a veces escuchamos muchas veces, bueno, Dios ya no, me da vergüenza pedirle perdón a Dios. Me da vergüenza reconocer que necesito este cambio. Dios ya no me va a perdonar. Y Dios quiere enseñarnos de que Dios nos ama. Y que si 100 veces te equivocaste y 100 veces tenés que pedir perdón, 100 veces te va a perdonar. Pero no por nosotros, sino por su Hijo Jesucristo y su sangre que nos limpia de todo pecado. Y el amor de Dios es tan grande como lo cantamos, es tan alto, tan ancho, tan bajo que no lo podemos entender. Y ojalá que ese amor esté en nosotros para poder comprender el sentido total del Evangelio, que el amor de Dios es lo que va a quedar. Dios es amor y Dios quiere alcanzarnos a todos. Dios quiere que este amor llegue hasta los rincones, todos los rincones de la tierra. Y que nosotros también estemos llenos de este amor para compartir, para predicar, para vivir, que nuestra vida sea una vida de luz, que refleje el amor de Dios. Que nosotros también entendamos que este amor de Dios es tan grande que nos amó a nosotros y que nos va a perdonar, nos quiere. No quiere que, como les hablamos la clase pasada en la escuelita dominical, somos esa ovejita a veces que se va y Dios nos va a buscar. Dios nos busca porque nos ama. Somos esa oveja que se alejó del rebaño y Dios se preocupa por nosotros de manera personal. Por cada uno de nosotros, todos somos importantes para Dios, muy importantes para Dios. Y al final del capítulo, lo voy a releer, el capítulo 4, a partir del versículo 7. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera. Estamos hablando de la planta que Dios hizo crecer, ¿no? Y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Y hago una pausa acá. ¿Cómo este relato nos enseña cómo Dios tiene el control de todas las cosas? Porque Él es el creador de todas las cosas, nada escapa a su poder. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Miren la rabia que tenía. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo.
Era un terco número 1. Me muero de rabia. No sé si esto le llega a alguno de ustedes. El Señor le dijo, ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Otra versión dice, hay 120,000 niños. ¿Te preocupás por una plantita y no te preocupás por 120,000 niños que no saben lo que es bueno y lo que es malo? Porque esto es lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Evangelio, enseñarnos qué está bien y qué está mal para que darnos esa salvación. La gente que no conoce a Dios no sabe. Tiene su propia moral, su propia ética alejada de Dios y nosotros tenemos que enseñarle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal bajo la luz de la palabra de Dios. Y esto quería decirle Dios a Jonás. Hay un montón de personas que no saben que lo que están haciendo está mal, no saben que esto está mal y esto está bien, porque no tienen el discernimiento de la palabra de Dios. Y te preocupás por una plantita que yo mismo hice florecer. Y esto me llevó a reflexionar y a pensar algo que dijo Jesús. En Mateo capítulo 6, versículo 33. Versículos 33 y 34, esto lo dijo Jesús. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Esto es como algo que Jesús, lo tomo como un refuerzo de esta palabra que le dijo Dios a Jonás. Y me hice una pregunta y les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que te tiene preocupado? Todas las cosas que vivimos, todas las buenas y las malas van a pasar. Todo pasa. Esta vida es pasajera y lo que vivimos acá es muy breve. ¿Dónde estamos enfocados? ¿En cosas que hoy están y mañana desaparecen? ¿O estamos enfocados en el reino de Dios? ¿Cuál es el problema que tenés que te angustia, que no te deja avanzar? ¿Cuál es la preocupación? Puede ser una preocupación válida. ¿Estás enfermo? ¿Te falta plata? ¿Tu familia no funciona como vos querés? ¿Vos estás estancado? Yo siempre le digo al Señor, hace unos años que tuve un episodio grave, un tema respiratorio, tuve que ir a la guardia, la pasé muy mal. Fui como a 2 guardias, y en una me dice un doctor, ¿vos sos asmático? Digo, no, yo no soy asmático. Sí, sos asmático. No, no soy asmático. Sí, no. Te digo que sí. Y yo le digo que no. Nunca tuve asma en mi vida, no soy asmático. Me dijo, bueno, está bien. Tuviste un episodio de asma. Anda a ver a un profesional, a un neumonólogo, a ver qué te dice. Está bien. Fui a 3 neumonólogos. ¿Sabes lo que me dijeron los 3? Sos asmático. Y me enojé con Dios. Porque yo sé que este asma, esta enfermedad me vino por un pico de estrés que tuve, por una situación que pasé en mi familia. Que quizás me explotó, aguanté por un lado y exploté por la enfermedad. Y me enojé con Dios, estaba enojado. Y todos los días cuando oro le pido a Dios, llévate esta enfermedad que es una maldición para mí. Porque tengo que gastar en remedios, tengo que preocuparme de esto, preocuparme de lo otro. Y cuando vino el COVID, ni les cuento. Estaba negado, no quería cuidarme. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Estás enojado con Dios por algo? ¿Estás enfermo? ¿Estás enojado con Dios?
todos los meses tenés que gastar en un remedio como me pasa a mí, estás enojado con Dios. Tu familia no se termina de ensamblar y estás enojado con Dios. ¿No conseguís ese trabajo que querés? ¿Estás enojado con Dios? ¿Crees de que el plan que te dio Dios para vos no es lo suficientemente relevante y estás enojado con Dios? Te los estoy preguntando de parte de Dios para que se examinen, para que nos examinemos. Porque Dios, a pesar de todo, tiene un plan para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Y así como Jonás se enojó, se rebeló, se quiso ir a otro lado, si Dios aún así lo usó, pero solamente si él seguía rebelde iba a alcanzar a unas pocas personas. Si él seguía su plan, iba a alcanzar a cientos de miles. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. El plan de Dios nos sigue a donde vayamos. Tenemos que estar, sea que somos pobres o ricos, o la pasamos bien, o estamos enfermos, el plan de Dios está. ¿Cómo hago para llevarlo a cabo? Reconocer que necesito de Dios. Que el amor de Dios es tan grande que me eligió a mí. A mí, a pesar de que lucho con mi enfermedad, con mis nervios, con mi carácter, con mi mal humor, con mis vaivenes de ánimo. Dios nos eligió a nosotros. Sí, a mí, que soy un pobretón quizás. Y sí, Dios te eligió a vos también. Dios nos eligió a nosotros no por lo que somos o lo que tenemos, nos eligió a nosotros porque nos ama. Y ese amor es tan grande que va más allá de nuestra situación económica, nuestra situación de salud, social, familiar. Dios quiere que nuestro entorno sea impactado por lo que Dios hizo por nosotros. Es un tiempo en el que tenemos que aferrarnos a Dios y tomar esa condición de hijos de Dios que Él nos regaló, que hoy recordamos en la Santa Cena, no por lo que hicimos nosotros, sino por la sangre de Cristo que fue derramada, esa sangre que tiene el poder de limpiar todos nuestros pecados, para darnos una vida nueva. Y eso es algo que tenemos que descubrir cada día. Señor, ¿hoy qué tengo que hacer? Y yo también lucho con mis inconsistencias, con mis vaivenes. Y le pregunto a Dios, ¿yo tengo que compartir algo, Señor? ¿Yo tengo que compartir algo de vos? Si yo lucho con mis propias cosas, que soy un desastre en algunas cosas, Señor, por favor. Y Dios me dice, sí, vos tenés que compartir algo. Y porque vos también estás en el plan. Ustedes están en el plan de Dios. Pero para que entendamos esto, que el amor de Dios es tan grande que no tiene razonamiento alguno. Por eso estamos todos nosotros acá. Porque no hay lógica en el amor de Dios, no hay lógica humana que entienda por qué nos tocó a nosotros o por qué le toca a otros que consideramos que no se lo merecen. Así que quiero que hagamos un ejercicio juntos. Y nos tomemos unos segundos, un minuto para pensar, ¿qué es eso en lo que lucho todos los días? Yo lucho contra esta enfermedad porque reniego que me tengo que cuidar, que tengo que comprarme un remedio. Y quizás Dios me quiere estar enseñando algo. Pero bueno, estoy en el plan de Dios, esto es pasajero. A Jonás le dijo, ¿te preocupás por eso? Si yo lo di, Dios da y Dios quita. Dios es el que pone ciertas situaciones para que nosotros entendamos cuál es su voluntad, para que aprendamos cómo es su carácter. ¿Estás pasando por una situación difícil? Y quizás Dios quiere formar tu carácter, quiere que lo conozcas, que lo busques. Buscá esa situación, esa enfermedad, ese problema que tenés, tráelo a la mente y vamos a orar juntos. Si es una enfermedad, créele al Señor que te puede sanar. Si es un problema económico, créele al Señor que te puede ayudar. Si tu familia no está funcionando como vos crees, créele a Dios que Él te puede ayudar a cambiar, a vos y a toda tu familia. Señor, gracias por tu amor.
Gracias porque este amor no tiene razonamiento, no lo puedo entender, ni lo quiero razonar porque si no choco contra mi propia mente. Pero sí entiendo, Señor, que nos amaste tanto que estoy acá. Estamos acá por tu gracia, por el sacrificio de Jesús. Señor, que no seamos como Jonás, que tu plan se cumpla en nosotros, que lo que vos pusiste para nuestra vida se cumpla día a día. Te entrego, Señor, esto, te entrego mi enfermedad, te entrego mi falta de dinero, te entrego mi problema con mi carácter, con este pecado que no lo puedo superar. Señor, reconozco que te necesito. Señor, en el nombre de Jesús te pido que obres ahora, Señor, en nosotros, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones, nuestras mentes, que si hay alguna enfermedad, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad. Echamos, Señor, a la miseria de nuestras vidas, a las maldiciones económicas. Danos la capacidad para salir adelante, para trabajar, para emprender, para ser ordenados, para darte a vos lo que te corresponde. Señor, con este pecado recurrente que tengo, ayúdame a vencerlo, Señor. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos la victoria, Señor. Hablanos. Toca nuestras mentes, Señor, con nuestra manera de pensar cambie. Señor, trae sanidad, trae paz, trae gozo. Llévate toda tristeza, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos al enemigo que quiere atacarnos, Señor, que quiere llevarnos a la depresión. Señor, tenemos el gozo de la salvación, Señor, que entendamos, como le dijiste a Jonás, esto es pasajero, preocupate por las cosas que yo me preocupo, por el reino de Dios, primero en mi vida y después para transmitirlo a los demás. Venga tu reino, Señor, a nuestras vidas. Transformá nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Señor, que seamos instrumentos útiles en tus manos. Que seamos luz y seamos sal en el lugar que vos nos pusiste. Que no reneguemos, Señor, de este destino, Señor, que nos regalaste. Somos criaturas nuevas, personas nuevas por tu gracia, por tu amor. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a cantar algo más. Y si alguien quiere que oremos de manera especial, le voy a pedir a Uti que pase. No tengamos vergüenza de decir, sí, necesito oración por esto. Lo primero que Dios quiere destruir en nuestros corazones es el orgullo. Ese orgullo que no nos deja reconocer que sí necesitamos que Dios esté con nosotros. Gracias, Señor. Amén.